La mañana de aquel 15 de mayo se desarrolló con una lentitud tortuosa, bañada por una fina llovizna que se empeñaba en caer desde el amanecer, cubriendo la ciudad con un velo grisáceo. Para Julián Herrera, un joven de apenas 18 años, el aire húmedo y pesado parecía presagiar la densidad de los acontecimientos que estaban a punto de desatarse. En la pequeña y sofocante sala de espera del tribunal, sus manos sudaban incesantemente y él las apretaba en las de su madre, Carmen, quien, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograba ocultar el temblor. Desde niño, Julián siempre había demostrado una inclinación atípica para su edad. Mientras sus compañeros se perdían en videojuegos y partidos de fútbol, él encontraba fascinación en los voluminosos libros de derecho. Su madre, una experimentada asistente legal, fue la brújula que lo guió por ese universo intrincado, y las horas pasadas en casa debatiendo sobre jurisprudencia y códigos penales eran, para él, el equivalente a los desafíos más emocionantes. El ambiente del tribunal era opresivo, con un silencio cargado de expectativas que convertía cada latido del corazón de Julián en un estruendo ensordecedor en sus oídos. En el centro de todo, el juez Ricardo Valdés, un hombre de semblante cansado y con las gafas resbalando por la punta de la nariz, parecía tener ya un veredicto listo, esbozando una impaciencia velada que se transparentaba en cada gesto. Al otro lado de la sala, la fiscal Natalia Fuentes, impecablemente vestida con su sastre oscuro, irradiaba una confianza casi presuntuosa. Sus ojos barrían a Julián con un desdén casi palpable, como si él fuera simplemente un nombre más en una larga lista de criminales. Un chico latino problemático, cuya condena era meramente una formalidad. El murmullo ahogado de la audiencia se mezclaba con el tic-tac insistente del reloj en la pared, marcando los segundos que precedían el inicio de una farsa que, para muchos, ya tenía el desenlace escrito. El juez Valdés, con un bostezo que intentó disimular con la mano, finalmente se dirigió a Julián, con voz monótona y cargada de una formalidad cansada. Joven Herrera, está preparado para recibir la asistencia del defensor público designado. El tribunal entiende que, dada la complejidad de su caso y su edad, una representación legal adecuada es fundamental para garantizar sus derechos. La pregunta, que debería sonar como un acto de benevolencia, parecía en realidad un guión preescrito, una sugerencia velada, para que él aceptara el camino más fácil, el camino del conformismo. Un leve murmullo llenó la sala, y todas las miradas convergieron en Julián, esperando la respuesta predecible, la aceptación silenciosa de un destino impuesto. Nadie imaginaba la revuelta que estaba por venir, el acto de valentía que desafiaría las expectativas de cada uno de los allí presentes. Con una calma que rozaba la insolencia para los ojos de los más escépticos, Julián levantó la barbilla, sus ojos fijos en el juez, con pinoneso, una determinación inquebrantable. Con la debida venia, señoría, agradezco la preocupación del tribunal, pero prescindo de la defensa pública. Su voz resonó clara y firme, llenando cada rincón de la sala, sorprendiendo a todos con su seguridad. Asumo mi propia defensa. Un silencio atónito cayó sobre el ambiente, pronto reemplazado por susurros incrédulos e incluso risas ahogadas, especialmente provenientes del lado de la fiscalía. Para la fiscal Fuentes, aquello era un regalo, la confirmación de que el joven era ingenuo y arrogante, un camino libre para una victoria fácil y rápida. El juez Valdés, por su parte, levantó una ceja, la irritación evidente en su semblante, visiblemente contrariado con la audacia del chico de romper el guión. Pero Julián no se inmutó. Sabía que la batalla sería ardua, pero su mente estaba afilada y su convicción inquebrantable. La fiscal Natalia Fuentes,
Con su sonrisa que rozaba el escarnio, comenzó su argumentación con la fluidez de un discurso memorizado, derrochando una confianza que parecía inquebrantable. Para ella, el caso era un modelo de simplicidad. Julián Herrera, un joven, atrapado infraganti en posesión de un vehículo robado, ofreciendo resistencia explícita a la autoridad. Presentó la declaración del oficial Marcos Díaz como la columna vertebral de su acusación, detallando la supuesta persecución cinematográfica por las calles de la ciudad, el intento desesperado de fuga y, finalmente, la detención del acusado. Cada palabra que salía de su boca parecía construir una fortaleza de evidencias circunstanciales, sin dejar margen para dudas o interpretaciones alternativas. El tono era categórico, la convicción irrefutable, y la forma en que miraba a Julián era la de un profesional que ya tenía el resultado garantizado, simplemente cumpliendo las formalidades para cerrar un caso más en su exitosa carrera. Contrariando todas las expectativas, Julián no era un mero espectador pasivo de su propia condena. Cuando llegó su turno de interrogar al primer testigo, se levantó con una compostura que desconcertó a todos. Su voz, inicialmente baja y vacilante, cobró fuerza y claridad a medida que comenzaba a desglosar la narrativa, punto por punto, con la precisión de un cirujano que conoce cada vena y arteria del cuerpo humano. No atacó a la fiscal ni al sistema directamente, sino que comenzó a sembrar la duda, centrándose en los detalles más triviales que, para los demás, pasarían desapercibidos. Oficial Díaz, comenzó con una calma inquietante, ¿podría describirnos con la mayor claridad posible el lugar exacto donde usted afirma haber iniciado la persecución del vehículo? La pregunta, aparentemente inocente, abrió la primera grieta en la fachada de certeza de la acusación, y el policía carraspeó, visiblemente incómodo, una señal de que la tranquilidad inicial de la fiscalía estaba a punto de ser puesta a prueba. Julián, sin dudarlo, continuó perforando la historia del oficial Díaz, con una persistencia que nadie esperaba. Oficial Díaz, usted declaró que la persecución comenzó en la calle de las Palmeras, giró en la travesa dos Aviá y, a continuación, prosiguió por la avenida principal hasta el lugar de la detención. ¿Podría, por favor, confirmar si la calle de las Palmeras tiene acceso directo a la travesa dos Aviá? El policía, visiblemente incómodo, carraspeó. Bueno, yo no estoy seguro de la interconexión exacta de las calles. La persecución fue a alta velocidad. Los detalles pueden confundirse un poco. Julián negó con la cabeza lentamente, un movimiento sutil que para un observador atento revelaba la trampa cuidadosamente montada. Entiendo. Pero, oficial, si usted hubiera estado realmente en el lugar que describió, sabría que la travesa dos Aviá es una calle sin salida, con acceso restringido a residentes, y que la calle de las Palmeras ni siquiera tiene un cruce con la avenida principal. Su descripción de la persecución es topográficamente imposible para ese tramo de la ciudad, a menos que la cartografía local haya cambiado de la noche a la mañana. Usted no pudo haber estado donde afirma haber estado. Un murmullo más fuerte llenó la sala, e incluso el juez Valdés se inclinó hacia adelante, la paciencia momentáneamente olvidada ante la inusual y precisa refutación de Julián. La fiscal Fuentes, que hasta entonces parecía inquebrantable en su convicción, mostró por primera vez un destello de sorpresa genuina que rápidamente se transformó en una irritación mal disimulada. Julián, sin embargo, no dio tregua. Sabía que la credibilidad del testimonio del policía era la primera y más crucial grieta a explotar para desmantelar el caso de la fiscalía. Su memoria podría estar jugándole una mala pasada, oficial Díaz, o tal vez la narrativa que se le presentó a este tribunal no corresponde a los hechos reales, declaró Julián, su voz manteniendo la calma,
pero con un toque de asertividad que era imposible ignorar. El oficial, visiblemente afectado, intentó recomponerse, pero sus respuestas evasivas y titubeantes solo sirvieron para reforzar la tesis de Julián. La audiencia observaba cada movimiento, cada palabra, conteniendo la respiración, conscientes de que aquel no era el monótono juicio que esperaban. Era un verdadero duelo de inteligencias, y el joven, a quien todos subestimaban, estaba al mando, desenmascarando la fragilidad de una acusación que, minutos antes, parecía sólida como una roca. El sudor en la frente del oficial, antes imperceptible, ahora brillaba bajo la iluminación del tribunal, una señal silenciosa de la presión que Julián ejercía. Julián, con la misma compostura que había adoptado desde el principio, se dirigió a la cuestión de las huellas dactilares, un pilar que la Fiscalía consideraba irrefutable y casi intocable. «Señoría», comenzó, su voz resonando con la autoridad de quien posee el conocimiento. «La Fiscalía ha presentado como prueba irrefutable un informe de huellas dactilares, alegando que mis huellas fueron encontradas en el volante del vehículo supuestamente robado. Sin embargo, me permito cuestionar la validez y, sobre todo, la relevancia de esta evidencia en el contexto de este proceso». Hizo una breve, pero estratégica pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran y tuvieran el impacto deseado en la sala. «Fiscal Fuentes, el perito responsable de la recolección y análisis de estas huellas estuvo presente para declarar hoy, para que podamos, si es necesario, aclarar la metodología utilizada y la cadena de custodia de esta prueba crucial». La pregunta tomó a la fiscal por sorpresa, y ella consultó sus papeles apresuradamente, un brillo de incomodidad y ansiedad pasando por sus ojos. «No, el perito no fue citado para este juicio», balbuceó, su voz menos firme que antes. «Sus conclusiones están debidamente registradas y adjuntas al informe pericial». La sala parecía contener la respiración, consciente de que se estaba tocando un punto, el crucial, y la verdad sobre la fragilidad de las pruebas comenzaba a emerger. Con un leve sonrisa, casi imperceptible, que más parecía un presagio que una diversión, Julián continuó, la voz cargada de una lógica irrefutable que parecía desarmar a la fiscal. «Entiendo. Es de hecho lamentable que el perito no esté presente, ya que su ausencia nos impide cuestionar la metodología empleada, la integridad de la cadena de custodia de las evidencias y, lo que es aún más importante, la relevancia efectiva de las huellas encontradas en este escenario». Se volvió entonces hacia los miembros del jurado, su oratoria impecable, cautivando la atención de todos, como un director de orquesta. «Imaginen, señores y señoras del jurado, que ustedes visitan una tienda de electrónica. Naturalmente tocan diversos productos, quizás una tableta, un smartphone o incluso unos auriculares para probarlos. Sus huellas dactilares, inevitablemente, quedarían allí, ¿verdad? Significaría esto, automáticamente, que intentaron robar esos artículos. De ninguna manera, solo significaría que hubo contacto físico. El simple hecho de que mis huellas dactilares estén en un volante no prueba que lo robé, solo prueba que lo toqué. Podría haber sido antes del supuesto robo, o incluso si yo hubiera sido un pasajero del vehículo en algún momento. Sin el testimonio del perito para explicar el contexto exacto y la profundidad de esta evidencia, esta es tan vaga e inútil como la descripción geográfica que nos presentó el oficial Díaz. Es una pista suelta, una suposición frágil, no una prueba concreta e irrefutable. La analogía simple pero increíblemente directa y pertinente dio en el blanco, y era posible ver el asentimiento en varios rostros de la audiencia e incluso entre los jurados, quienes comenzaron a cuestionar la solidez del caso de la Fiscalía. Con cada argumento afilado de Julián,
La fiscal Fuentes sentía cómo la presión se intensificaba, creciendo como una ola que amenazaba con engullir su estrategia. Su semblante confiado, que antes era inquebrantable y casi arrogante, ahora comenzaba a dar paso a una expresión de incredulidad y a veces a una irritación mal disimulada que apenas podía contener. Intentaba, en vano, interponer objeciones, citando irrelevancia o especulación, pero Julián, con su mente estratégica, rebatía cada una de ellas con una precisión que demostraba no solo su vasto dominio del proceso legal, sino también su capacidad para pensar varios pasos por delante, anticipando las reacciones y los movimientos de la Fiscalía. El juez Valdés, quien al inicio del juicio había mostrado un claro desinterés y un tedio casi visible, ahora observaba a Julián con una curiosidad creciente, sus ojos fijos en el joven, y su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y un respeto casi palpable, aunque renuente. Carmen, la madre de Julián, apenas se atrevía a respirar en la galería, cada uno de los latidos de su corazón haciendo eco al ritmo acelerado de la batalla que su hijo libraba, temiendo y al mismo tiempo admirando cada movimiento. Julián, sin embargo, sabía que desacreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía no sería suficiente para garantizar su libertad. Necesitaba un golpe certero, algo que fuera incuestionable y que expusiera de forma irrefutable la verdad. Fue entonces cuando sacó a colación la ausencia de una declaración crucial, algo que la Fiscalía había convenientemente omitido de los autos. «Señoría», dijo Julián, su voz llenando el tribunal con una autoridad que parecía desproporcionada a su edad y a su posición de acusado, «me gustaría llamar la atención de este respetable tribunal sobre un hecho de extrema e incuestionable importancia. La inexplicable ausencia de la declaración del señor Fernando Costa, el verdadero propietario del vehículo en cuestión. Para sorpresa y, quizás, vergüenza de todos, esta declaración, que debería ser fundamental para el esclarecimiento completo de los hechos y para la búsqueda de la verdad, no ha sido adjuntada a los autos del proceso, ni el señor Costa ha sido debidamente citado para declarar como testigo. Permítame preguntarle a la fiscal Fuentes, ¿por qué una declaración tan vital para la verdad de los hechos fue convenientemente ignorada y mantenida oculta en este proceso, que debería velar por la transparencia y la imparcialidad? La pregunta quedó en el aire, cargada de una acusación velada, pero innegable. La sala se silenció por completo, y los ojos de todos los presentes, incluidos los del juez, se volvieron inquisitivamente hacia la fiscal, quien de repente parecía haber perdido toda su compostura y confianza. La fiscal Fuentes intentó desesperadamente disimular el nerviosismo que ahora se apoderaba de su expresión, pero la sorpresa estaba estampada en su rostro de una forma que ya no podía contener. La declaración del señor Costa no fue considerada relevante para la base de nuestra acusación, señoría. La posesión inequívoca del vehículo y la resistencia a la autoridad por parte del acusado eran, y siguen siendo, las pruebas centrales e irrefutables que sustentan este caso, balbuceó, su voz flaqueando y sonando menos asertiva que al comienzo de aquel fatídico día. Sin embargo, Julián, con su aguda perspicacia y su profundo conocimiento de los ritos procesales, no la dejó escapar de la trampa que había preparado meticulosamente. Tenía un as bajo la manga, una carta que, una vez revelada, desmoronaría por completo la narrativa de la acusación, y sabía exactamente el momento adecuado para jugarla. Con la debida venia, señoría, la declaración de la víctima siempre es relevante, especialmente cuando contiene información que contradice de forma directa y categórica la propia versión presentada por la Fiscalía, replicó Julián, su voz firme y llena de convicción.
Solicité acceso a todos los documentos relacionados con este caso y, aunque la declaración del señor Costa estaba convenientemente oculta, tuve la suerte de conseguir acceso a una copia legítima. Por lo tanto, me gustaría leerla en voz alta, en este tribunal, si se me concede el permiso para hacerlo. El juez Valdés, ahora completamente concentrado y con una expresión de sorpresa mezclada con un toque de indignación, asintió lentamente con la cabeza permitiendo la lectura. La curiosidad y el aire de expectativa eran casi palpables, flotando como una nube sobre la sala del tribunal, pues todos sentían que un momento decisivo y revelador estaba a un punto de ocurrir, un punto de inflexión que cambiaría para siempre la percepción de aquel juicio. Julián, con un documento en sus manos que parecía tener el peso de una bomba, se levantó y comenzó a leer, su voz clara y sin dudar, llenando el tribunal con las palabras que desvelarían la farsa. El individuo que vi robando mi vehículo, citó, pausando para que cada palabra penetrara en la mente de los presentes, era un hombre de piel blanca, con aproximadamente 1,80 de altura, con cabello rubio y ojos claros. Con cada frase leída, un silencio atónito, casi ensordecedor, llenaba el ambiente. Los ojos de todos se volvieron hacia Julián Herrera, un joven de piel morena, cabello oscuro y ojos castaños, que contrastaba de forma flagrante e innegable con la descripción física del ladrón. La fiscal Fuentes palideció visiblemente, y el oficial Díaz, que hasta entonces parecía haberse encogido en su silla, ahora parecía desear desaparecer por completo. El prejuicio latente, que antes era una sombra velada e incómoda, ahora estaba expuesto a plena luz del día, una revelación impactante que se materializaba en aquella declaración. Aquel documento era la prueba irrefutable, la pieza que desmantelaba por completo la acusación, revelando no solo la fragilidad intrínseca de las pruebas presentadas por la Fiscalía, sino también una intención deliberada y cruel de ignorar la verdad en favor de una conveniencia racial. La declaración del señor Costa, que había sido tan convenientemente ocultada, ahora gritaba la injusticia inherente al proceso. Julián no necesitó decir nada más sobre ese punto en específico. La declaración por sí sola hablaba más alto que cualquier retórica, resonando en las paredes del tribunal con una claridad que ni siquiera la más elocuente de las argumentaciones podría igualar. Él había plantado la semilla no sólo de la duda, sino de la certeza inquebrantable en los corazones y mentes de todos los presentes. Lo que antes era una acusación lineal y simple, ahora se transformaba en un espejo, reflejando las imperfecciones flagrantes y los prejuicios arraigados de un sistema judicial que supuestamente debería ser imparcial y justo. El silencio que siguió a la lectura de la declaración fue ensordecedor, denso, casi palpable, roto solo por el leve clic del bolígrafo que el juez Valdés dejó caer de sus manos sin siquiera darse cuenta del acto. Era un silencio pesado, cargado de una culpa implícita y de la verdad cruda y desnuda que acababa de ser expuesta de forma tan contundente. La fiscal Fuentes, antes tan imponente y confiada en su retórica, estaba ahora visiblemente afectada, sus ojos desviándose rápidamente de los de Julián para, finalmente, fijarse en el suelo, como si allí pudiera encontrar alguna excusa para la monumental falla de su acusación. El oficial Díaz, por su parte, estaba pálido, la vergüenza y el miedo estampados en su rostro, una mezcla de sentimientos que revelaba el peso de la mentira que había sostenido. No, era solo la inocencia de Julián lo que se estaba probando en ese instante, sino la flagrante falla de un sistema que a veces prefería el camino más fácil, el prejuicio velado, en lugar de la búsqueda incesante de la justicia y la verdad. Aquel documento
Era la voz de un sistema corroído, hablando por sí mismo, denunciando sus propias fallas. Julián no necesitó pronunciar una sola palabra más sobre ese punto específico. La declaración del señor Costa hablaba por sí misma, resonando en las paredes del tribunal con una claridad y contundencia que ni siquiera la más elocuente de las retóricas o la más persuasiva de las argumentaciones podría igualar. Él había plantado la semilla no sólo de la duda razonable, sino de la certeza inquebrantable, en los corazones y mentes de todos los presentes, desde el jurado hasta la audiencia. Lo que antes era solo una acusación lineal y, aparentemente, un caso simple de robo, ahora se transformaba en un espejo despiadado, reflejando las imperfecciones flagrantes y los prejuicios arraigados de un sistema judicial que supuestamente debería ser imparcial y justo para todos. La audiencia, que momentos antes era solo un conjunto de curiosos espectadores, ahora estaba profundamente involucrada, sintiendo la indignación y la empatía por la situación de Julián. Aquel joven, que se veía solo contra el aparato estatal, estaba dando la vuelta al juego, exponiendo las profundas grietas en la fachada de imparcialidad que el sistema intentaba desesperadamente mantener, un momento que nadie allí olvidaría tan pronto. El juez Valdés, que al inicio se mostraba impaciente y condescendiente con la situación, ahora exhibía una expresión que rozaba la perplejidad, una clara demostración de que la audacia y la inteligencia de Julián lo habían de hecho impresionado. Se rascó la barbilla, sus ojos evaluando a Julián de una nueva forma, como si solo en ese instante estuviera percibiendo la profundidad del intelecto y la innegable valentía del joven frente a él. Aquello no era un caso más para despachar, ni Julián era otro chico latino metido en problemas. Aquello era algo mucho mayor, un desafío directo a la autoridad, a la presunción y a la propia estructura del sistema judicial que él representaba. La fiscal Fuentes, por su parte, estaba claramente en desventaja, sin tener a dónde ir ni cómo revertir la situación. Todas sus objeciones e intentos de refutación parecían fútiles ante la solidez incuestionable de los argumentos de Vicent Julián, quien no solo desmantelaba el caso de la acusación de forma brillante, sino que también revelaba las intenciones oscuras detrás de la omisión de pruebas y del testimonio falsificado. La atmósfera en la sala había cambiado drásticamente, y la balanza de la justicia, antes inclinada y pesada contra el joven, parecía estar reequilibrándose lentamente, pero con firmeza, ante los ojos de todos los presentes. Julián sintió una mezcla de alivio momentáneo y una creciente exhaustión que comenzaba a apoderarse de su cuerpo, pero sabía que no podía bajar la guardia ni mostrar signos de debilidad. La lucha aún no estaba completamente ganada y el sistema, por su propia naturaleza e inercia, resistiría hasta el último instante. Tenía plena conciencia de que el prejuicio, aunque expuesto de forma tan cruel, no desaparecería mágicamente solo con la lectura de un testimonio. Sabía que se manifestaría de otras formas, a menudo sutiles, dentro del propio sistema que, teóricamente, debería buscar la imparcialidad por encima de todo. Sin embargo, había un nuevo y vigoroso sentido de propósito en su voz, una determinación que antes era solo una brasa incipiente, y que ahora ardía con una fuerza total e inquebrantable. Cada palabra que pronunciaba no era solo en su defensa personal, sino en defensa de todos aquellos que, como él, eran fácilmente etiquetados, juzgados y condenados, basándose en estereotipos y suposiciones superficiales. El peso de esa responsabilidad era inmenso, pero Julián lo llevaba con una dignidad que impresionaba a todos, incluso a sus adversarios más acérrimos.
El tribunal, que un mes antes parecía ser el escenario de su inevitable condena, ahora era el escenario de su redención y de una lección inestimable para todos los presentes. La sesión de aquel día concluyó con una atmósfera de incertidumbre que contrastaba brutalmente con la convicción inicial de la Fiscalía, que se había deshecho en 1000 pedazos. El juez Valdés, ahora, visiblemente pensativo y reflexivo, aplazó la continuación del juicio para la semana siguiente, un acto que por sí solo ya demostraba la profundidad del impacto que Julián había causado. Su mirada hacia el joven, al final de la audiencia, ya no era de impaciencia o desinterés, sino de un respeto casi palpable, un reconocimiento tácito de la inteligencia y el coraje que había presenciado. Al salir del tribunal, Julián sintió no solo el peso abrumador del cansancio físico y mental, sino también la inmensa ligereza de haber plantado una semilla de justicia y de haber expuesto una verdad incómoda. Su madre, Carmen, lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriéndole libremente por el rostro. Eran lágrimas de alivio, de un miedo que comenzaba a disiparse y de una esperanza que había sido reavivada de forma inesperada y gloriosa. En aquel mes de mayo, la vida de Julián había dado un vuelco, pero él estaba demostrando ser capaz de enfrentar la tormenta con una fuerza y una resiliencia que nadie, ni siquiera él mismo, imaginaba poseer. En los días siguientes, antes de la próxima y decisiva sesión, la historia de Julián Herrera comenzó a circular con una velocidad impresionante, trascendiendo las paredes del tribunal. Ya no era la narrativa sensacionalista y unidimensional de un criminal atrapado en flagrante, sino la conmovedora e inspiradora saga de un joven que, armado solo con su aguda inteligencia y una valentía inquebrantable, se atrevía a desafiar un sistema judicial que parecía, hasta entonces, inamovible. Abogados de renombre y estudiantes de derecho de diversas universidades comenzaron a seguir el caso con un interés renovado y ferviente, viendo en Julián no solo a un acusado que luchaba por su libertad, sino a un símbolo de resistencia y un catalizador para la reflexión sobre la justicia. La prensa local, que antes apenas había cubierto el caso, ahora comenzaba a prestar una atención significativa a los detalles de la defensa de Julián, especialmente a la impactante omisión de la declaración crucial del propietario del automóvil. La presión sobre la Fiscalía y sobre el oficial Díaz aumentaba exponencialmente, y la verdad, que intentaron ocultar con tanta vehemencia, estaba saliendo a la luz poco a poco, pero de forma implacable e incontestable, impulsada por la voz valiente de un chico de apenas 18 años. El día de la segunda sesión, que marcaba el reencuentro de las partes en aquel embate judicial, la sala del tribunal estaba abarrotada hasta el punto de que apenas quedaban lugares, mucho más llena que la primera vez. Ya no se oían los susurros de escarnio o los comentarios despectivos. En su lugar, flotaba una expectativa silenciosa y una tensión palpable, casi eléctrica, que se podía sentir en el aire enrarecido. El semblante de la fiscal Fuentes estaba visiblemente marcado por la presión creciente y parecía irritada con el giro inesperado que el caso había tomado. La confianza de antaño reemplazada por una preocupación evidente. El juez Valdés, por su parte, mantenía una postura más seria y una mirada atenta a cada detalle, absorbiendo cada matiz de aquella batalla de inteligencias. Julián entró en la sala acompañado de su madre, Carmen, con la cabeza erguida en señal de dignidad, pero con los ojos fijos en el proceso, consciente de que la lucha aún estaba lejos de terminar. Sabía que el prejuicio no desaparecía solo con la revelación de una prueba, sino que se manifestaba de otras formas, a menudo sutiles, dentro del
propio sistema que teóricamente debería velar por la imparcialidad y la justicia absoluta. Era su oportunidad, no solo de probar su inocencia de forma irrefutable, sino de exponer las heridas y las fallas inherentes al proceso que intentó silenciarlo. Julián no perdió el tiempo con rodeos o formalidades innecesarias. Inició su argumentación final no con acusaciones directas o retórica agresiva, sino con una serie de preguntas incisivas que resonaron en el silencio de la sala, forzando a todos a reflexionar profundamente. ¿Por qué una declaración crucial que por sí sola inocentaba a un acusado fue deliberadamente ocultada de los autos? ¿Por qué hubo tanta prisa en condenar a un joven latino sin una investigación exhaustiva, basándose en testimonios contradictorios y en pruebas tan frágiles? Su voz resonaba con la fuerza incuestionable de la verdad, y cada pregunta lanzada era como un golpe certero en lo que parecía ser un castillo de naipes construido sobre prejuicios velados y negligencia burda. Habló sobre la falla evidente en la cadena de custodia de las evidencias, sobre la ausencia inexplicable de un perito forense que pudiera atestiguar la validez de las huellas dactilares, y sobre la descripción física del verdadero ladrón, que era tan drásticamente diferente de la suya propia. Julián, con su oratoria impecable, transformó el juicio de un simple caso de robo en un espejo despiadado, reflejando las fallas sistémicas y los sesgos arraigados del propio sistema judicial. La fiscal Fuentes intentó un último y desesperado esfuerzo para salvar lo que quedaba de su caso, argumentando que Julián estaba, de forma deliberada y astuta, tratando de desviar el foco de la acusación principal, que era el robo del vehículo y la resistencia a la autoridad. Sin embargo, sus palabras, antes tan cargadas de convicción y autoridad, sonaban vacías y desprovistas de la fuerza que ella había demostrado al comienzo de aquel fatídico mes. El juez Valdés, que antes parecía intocable en su posición de autoridad e imparcialidad, ahora demostraba estar reevaluando todo lo que había presenciado, su mirada deteniéndose en la figura del joven Julián, aquel muchacho que se había preparado para el derecho con la misma dedicación con la que otros se preparan para una prueba de vida. Estaba en realidad enseñando una lección inestimable a todos los presentes en aquel tribunal. Ya no se trataba solo de un simple caso de robo de coche, sino de un cuestionamiento profundo sobre la manera en que se aplicaba la justicia, especialmente cuando el acusado cargaba consigo el peso abrumador de estereotipos y prejuicios tan arraigados en la sociedad. Julián concluyó su defensa con una calma impresionante, sin necesidad de elevar la voz, pero con la autoridad incuestionable de quien sabía que la verdad, pura y simple, estaba inequívocamente de su lado. No pidió clemencia ni piedad. Pidió, con toda su alma, justicia. Pidió que el tribunal viera más allá de las apariencias superficiales, más allá del color de su piel, más allá de las suposiciones fáciles y deshumanas que el sistema frecuentemente imponía. Habló con elocuencia sobre la importancia vital de la integridad procesal, sobre la necesidad inherente de buscar la verdad de forma incansable, y no solo la conveniencia de un veredicto rápido. Sus últimas palabras no fueron una declaración triunfante de inocencia, sino una invitación profunda e impactante a la reflexión. Si la justicia es verdaderamente ciega, que lo sea para todos, sin distinción, y no solo para aquellos a quienes el sistema elige, por conveniencia o prejuicio, no ver. La sala quedó en un silencio absoluto, tan profundo que se podía oír el propio corazón latir, y el aire estaba cargado de una emoción profunda, un reconocimiento tácito de la fuerza y la valentía de aquel joven notable. El juez Ricardo Valdés llamó a un breve receso para deliberar,
algo que no era común en casos que parecían tan simples y obvios a primera vista. En Milos, ese momento de suspensión, Julián sintió una punzada de ansiedad, una leve agitación en el pecho, pero también una certeza inquebrantable de que había hecho todo lo que podía, de que había agotado todas sus fuerzas y su intelecto en la defensa de su verdad. Su madre, Carmen, se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa en el rostro que mezclaba alivio, un profundo orgullo y una esperanza renovada que no sentía desde hacía semanas. Aquel mes, el mes de mayo, había sido una verdadera montaña rusa de emociones, cada día una nueva prueba de fuego, cada hora una nueva tensión que parecía estirar sus límites. Pero en medio del caos, Julián había encontrado una voz poderosa y, lo más importante, había sido escuchado de una forma que nadie esperaba. Había transformado la sala de un tribunal, que debería ser un escenario de formalidades, en un escenario para la verdad, desnudando las suposiciones y los prejuicios que se escondían en las entrelíneas del proceso, revelando las grietas del sistema. Cuando el juez regresó a la sala, la espera parecía eterna, y el silencio era tan denso que se podía oír el propio corazón latir, o el murmullo de la multitud afuera. Sus ojos recorrieron la sala lentamente, deteniéndose por un instante en la figura de Julián, quien lo observaba con serenidad. La expresión en su rostro ya no era de tedio o impaciencia, sino de una gravedad que reflejaba el peso de la decisión que estaba a punto de anunciar, la cual impactaría no solo la vida del joven, sino que resonaría por las salas de otros tribunales. La fiscal Fuentes estaba tensa, sus hombros encogidos, y el oficial Díaz parecía querer desaparecer bajo el suelo. Todos esperaban, con la respiración contenida, el veredicto final. No era solo el destino de Julián lo que estaba en juego en ese momento crucial, sino la credibilidad de un sistema que por un instante se había visto forzado a mirar sus propias fallas y el rostro de la injusticia que él mismo podría haber perpetrado de forma tan cruel e irresponsable. Aquel era el punto culminante de una jornada de superación, no solo legal, sino profundamente humana. La voz del juez Valdés resonó por la sala, rompiendo el denso silencio que flotaba en el aire. Ante las evidencias presentadas por ambas partes, y crucialmente las inconsistencias flagrantes y la clara falta de solidez en la declaración de la acusación, así como la inexplicable omisión deliberada de pruebas que contradicen de forma vehemente los hechos presentados por esta fiscalía, este tribunal, en nombre de la justicia y la verdad, declara a Julián Herrera inocente de los cargos de robo de vehículo y resistencia a la autoridad. Un suspiro colectivo de alivio llenó el ambiente, seguido por aplausos contenidos, que rápidamente se transformaron en una ovación creciente y emocionada por parte de la audiencia y los presentes. La fiscal Fuentes, visiblemente derrotada, recogió sus papeles en un silencio vergonzoso, y el oficial Díaz, con Sinuntius, el rostro enrojecido por la vergüenza, evitó cualquier contacto visual, sintiendo el peso de su falla y de la verdad expuesta. Julián, por su parte, sintió como un peso inmenso se disipaba de sus hombros, como si la fuerza y la tensión de aquel mes entero de lucha e incertidumbre culminaran en ese instante liberador y redentor. Aquel día, el 15 de mayo, la vida de Julián no solo se salvó de la condena injusta, sino que adquirió un nuevo y profundo significado. Ya no era solo el chico con un intelecto legal extraordinario, que debatía leyes como otros jugaban videojuegos. Se había convertido en el joven valiente que se atrevió a desafiar un sistema, exponiendo sus fragilidades, sus prejuicios arraigados y su inclinación a la conveniencia.
La cicatriz emocional de aquella experiencia, de haber sido injustamente acusado y de haber tenido que luchar por su propia dignidad y libertad contra un aparato tan poderoso, nunca lo abandonaría por completo. Por el contrario, sería un recordatorio constante de la importancia inquebrantable de cuestionar, de defender la verdad a toda costa y de luchar incansablemente por aquellos que no tienen voz o que son marginados. Julián salió del tribunal con la cabeza en alto, no como un mero victorioso, sino como alguien que había crecido exponencialmente a través del dolor y la adversidad, un testimonio vivo e inspirador de que, a veces, la mayor superación humana ocurre cuando nos negamos a aceptar un destino impuesto y nos atrevemos con coraje y determinación a reescribir nuestra propia historia, dejando un legado de justicia.